Continuamos en Televida con la presencia del licenciado Gabriel Elizabe Urriol. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Quiropráctico. Y vamos a hablar de rectificación cervical. Quiropráctico, vamos a decir, de la zona norte de Rosario, para toda la gente de allá, de la zona de Alberdi y Vélez Arfield. Bueno, vamos a hablar de la rectificación cervical. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la rectificación cervical es cuando las vértebras de la parte alta de la columna vertebral se van hacia atrás, se posteriorizan. Normalmente nuestra columna tiene que, si nos vemos de perfil, tiene que tener una curva así, digamos, naturalmente. Esa curva muchas veces, por diferentes factores, se van perdiendo y eso va trayendo otros problemas que lo siguen, ¿no es cierto? Por ejemplo, problemas desde dolores musculares, cefaleas, contracturas permanentes, falta de pérdida de la movilidad. Y con el tiempo quizás pinzamiento. Y con el tiempo van a generar el proceso artrósico, o sea, el pinzamiento, el desgaste del disco articular que primero se deshidrata, luego se rompe, hernia de disco. Va todo un proceso degenerativo que si no se hace nada va progresando con los años. Y es frecuente, ¿no? Es muy frecuente y cada vez más porque lamentablemente por los hábitos de nuestra sociedad, o sea, las malditas tabletas, por decir de alguna manera, hacen que nosotros cada vez más estemos con la cabeza inclinada hacia adelante. Sí. Eso es uno de los principales factores de las rectificaciones cervicales porque sobrecargan a nuestra columna y bueno, hacen que nuestro cuerpo de alguna manera se vaya adaptando. El problema es que nos vamos adaptando y llega un momento en donde el cuerpo dice basta. Y ahí empiezan los síntomas. Claro. El tema es que toda esta problemática viene mucho antes de los síntomas. Y también con el correr de los años se hace más difícil corregir, quizás, ¿no? Por supuesto, claro. Pero se puede corregir. Acá a lo mejor lo podemos ver en la columna que tenés aquí, lo que es la curva que debe tener, ¿no? Esta es la curva cervical, esta es la curva dorsal y esta es la curva lumbar. Esto es lo normal. Sí. Cuando la columna se empieza a rectificar, empieza a pasar esto. Uno lleva la cabeza hacia adelante y empieza a pasar esto. ¿Y cuál es el problema principal de esto? Fíjate. La columna fue diseñada para soportar presión y para permitir movimiento. Entonces, cuando uno hace un movimiento, cuando la columna recibe una carga, hace esto, amortigua. Cuando la columna se rectifica, en vez de amortiguar, impacta. Choca. Eso trae destrucción de las articulaciones, destrucción de los discos y todos los problemas de... Bien, lo tenemos en algunas fotos donde vamos a ver casos puntuales, radiografías. Sí, eso es un poco para sacar el mito de que la rectificación es una característica morfológica. Muchas veces se piensa que uno tiene la columna rectificada porque sí y que nunca más va a poder cambiar eso. Bueno, esos son algunos casos de pacientes. ¿Esto es un antes y un después? Eso es un antes y un después, luego de unas 10 visitas aproximadamente. A la izquierda se ve la columna rectificada y a la derecha se ve cómo ya empieza a tomar la curva fisiológica normal. Podemos pasarla a ver si hay algún otro que se vea más claramente. En este caso, a la derecha está el antes y a la izquierda está el después. Pasemos. Esto es cómo repercute eso mismo sobre la columna lumbar, es decir, luego se va a replicar, empiezan las cervicales y luego va bajando a toda la columna. ¿Esto es la parte lumbar? A la izquierda, exacto, a la izquierda una columna lumbar rectificada y a la derecha se ve cómo recuperó la curva. Bien. ¿Podemos pasarla? A ver la próxima. Bueno, este otro caso de una columna cervical, como ves, hay muchos, yo tomé algunos que tenía a mano en el consultorio para mostrarte. Y esto es la evolución de la degeneración ósea, o sea, del proceso de artrosis. A la izquierda se ve la columna normal y luego como va pasando las diferentes fases y las articulaciones, las vértebras ya se empiezan a deformar y a Bueno, hablemos de cómo se puede corregir esto a través de la quiropraxia. Bueno, el cuidado quiropráctico, lo que yo hago normalmente en la primera visita es, si no las tienen, pedir una serie de radiografías para poder hacer una evaluación más precisa. Y en función de eso, me da la información a mí de cuál es la primer vértebra que se desplazó y sobre esa se empieza a trabajar. Hay un protocolo, hay una técnica específica que se llama PIRS, que es puntualmente fue desarrollada
para ese tipo de correcciones. Perfecto. Y esto lleva una cantidad de sesiones. Claro, esto lleva, normalmente se hace un control a las 10 visitas aproximadamente, claro, para ver cómo va evolucionando la persona. Sí. Pero lo principal para mucha gente, bueno, la gente va cuando ya tiene un síntoma concreto, ¿no? Claro. Dolor de cabeza, ese tipo de cosas va desapareciendo desde las primeras sesiones. Sí, generalmente eso tiene a favor y en contra la quiropraxia. Que muchas veces en 2 o 3 visitas la persona ya se siente mucho mejor, claro, y dice, listo, resolví mi problema. Y es un arma de doble filo porque en realidad los cambios que se tienen que dar fisiológicamente en el organismo demandan de más tiempo, claro, demandan de periodo de adaptación del organismo. Entonces, claro. Y la gente cuando se siente bien deja de ir. Algunas personas, yo trato de explicar siempre en la primera visita eso, ¿no? Porque es un poco que tenemos que, nuestra función también educar al paciente, claro, en algo que generalmente desconoce, y explicarle cuáles son los tiempos y los procesos que se tienen que dar en el organismo. Y aparte de algo que se generó en todo un tiempo, no se puede ir de un día para el otro, o sea, hay que seguir de alguna manera entrenando, claro, nuevamente, lógicamente, a la columna. Lleva tiempo estar mal, lleva tiempo ponerse bien a veces. Ustedes ahí en Kinefilaxis, que es donde trabajás, también alternan con otras actividades, actividad física, pilates, ¿no? Claro, nosotros somos un equipo interdisciplinario, tenemos kinesiólogos, tenemos profesor de educación física, nutricionista, y en algunos casos que lo requieren, que nosotros consideramos, nos apoyamos en algunas de las otras disciplinas como para complementar lo que hace uno de los profesionales. En el caso que sea necesario, no siempre, pero muchas veces. Sí, bueno, tienen kinesiología, fisiatría, nutrición. Es importante para la gente que vaya con un combo de problemas, ¿no? Poder tratarlo integralmente. Claro, muchas veces se encuentran sin querer soluciones a otros problemas, y también porque muchas veces, para que mi tratamiento sea más efectivo, necesito que, por ejemplo, la actividad física esté bien direccionada.